Muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches, dependiendo de en qué momento me estaréis escuchando. La profecía del Apocalipsis de San Juan demuestra que Dios existe porque sus palabras, las de la profecía, que son palabras del ángel de Jesucristo o de Jesucristo, no dejan de cumplirse. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, dijo Jesús, y está referenciado en los evangelios, que son los más antiguos de la época del mismo Jesús. Los cuatro evangelios canónicos, como está demostrado, son los únicos escritos en la época de la generación de Jesús y no después, como los otros. Los evangelios gnósticos son escritos en el cuarto siglo y no en el siglo I o cero. Así que bien, volver a la iglesia no es cuestión de ideas, sino de la presencia de Jesucristo y de las personas, porque la verdad objetiva es, la que tiene que ser, y la que es realmente, no la que tiene que ser porque lo dice una autoridad, sino la que es. Pero la verdad en sí misma es una persona, y esa persona es Jesucristo. Por lo tanto, la iglesia no es una cuestión de qué es lo que piensan las personas que van a la iglesia, sino de las personas, más allá de lo que se piensa o no se piensa. Ahora, como dijo alguien, es más probable, analizando el Apocalipsis, porque eso es lo que haremos aquí muy brevemente y terminaremos muy rápidamente, es más probable que la ciudad de las siete colinas, es más que probable, disculpen, no es más probable, es más que probable, o sea, es cierto que la ciudad de las siete colinas, o sea, la ramera del Apocalipsis, a la que Juan Evangelista tiene en mente, o más que Juan, digamos así, a la que el Apocalipsis habla, porque es un libro dictado a Juan Evangelista, esa gran ramera de Apocalipsis es Jerusalén, no es Roma y no puede ser Roma. El versículo, por ejemplo, que es esclarecedor, que no deja ningún espacio para la duda, Apocalipsis 11:8, y sus cadáveres en la plaza de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma o Egipto, allí donde también su Señor fue crucificado, los cadáveres de los dos testigos. El Señor es Jesucristo. Esa ciudad fue Jerusalén y no Roma, donde crucificaron a Jesucristo. Jerusalén también es llamada ciudad santa, pero es la Jerusalén que viene del cielo. Leamos Apocalipsis hasta el final. Y claro, pero en el Antiguo Testamento Yahvé, digamos así, califica en numerosas ocasiones a esa ciudad santa, que estamos hablando siempre de Jerusalén, no de Roma, como una prostituta, rea de abominaciones de todo tipo. Esto ya es en el Antiguo Testamento, exactamente del mismo modo que habla en el Apocalipsis. Es evidente que Juan, o para el que no cree, Juan bebe de la literatura escatológica del Antiguo Testamento. Para el que cree, esto es un libro continuado, la Biblia, inspirado por Dios. Y todos los libros, aunque escritos por diferentes personas, tienen una lógica y un seguimiento los unos con los otros, el antiguo con el nuevo. Y es Dios quien lo inspiró a Juan. La ciudad de Babilonia, la gran Babilonia, la ramera, es Jerusalén, que mata a los profetas de Dios. La gran ciudad, vestida de lino púrpura y escarlata. Esto no hace referencia al comercio con lino, púrpura y escarlata, sino obviamente al color del vestido sagrado de los sacerdotes de Israel, tal como está prescrito por Yahvé en el libro del Éxodo. Por eso la expresión usada es vestida y no comercia con. No puede descartarse que el evangelista pudiera hacer un paralelismo entre Jerusalén y Roma, según muchos, pues tanto una como otra persiguieron a los cristianos, pero Roma persiguió a los cristianos por instigación de las influencias de judíos poderosos. Mientras que la sinagoga, por ejemplo, hagamos un ejemplo, en el siglo I hubieron dos persecuciones contra los cristianos, la de Nerón y la de Domiciano, solo dos que Roma hizo, ambas instigadas por personas judías influyentes en el Imperio Romano. No puede descartarse que el evangelista pensara él
entre un paralelismo entre Jerusalén y Roma, o que pensara en Roma. Pero lo que está dictado, o sea, lo que está escrito, lo que se lee es indudablemente, incontrovertiblemente, una condenación no solo de Jerusalén, sino del reino de Israel y por lo tanto hoy en día del Estado de Israel, que es lo mismo, lo único que el Estado antes se llamaba reino porque era un rey y una monarquía, ahora es un Estado, pero lo mismo es. Ahora, eso no significa que todos los hechos, leer el Apocalipsis y creer que fue escrito para los que lo leían en el siglo primero, seguramente para los que leían en el siglo primero, también en el segundo y así también hoy. O sea, que leer Apocalipsis no significa que todos los hechos que ahí se describen se hayan cumplido. ¿Ok? Ciertos acontecimientos, bien, hay que pensar con la lógica, ciertos acontecimientos bien pudieran no haber ocurrido aún. O sea que es un libro profético que habla del futuro y no solamente de lo que ya ha sido. Interpretar de ese modo no tiene nada que ver con antisemitismo, sino con hechos contrastados. Y aquí está el punto. Hechos referidos, referencias contrastables, precisas. De hecho, los profetas de Dios que Jerusalén asesina también eran todos judíos. También los seguidores de Cristo Jesús, que fueron perseguidos con gran saña por Jerusalén y las autoridades del templo, estos seguidores de Cristo también eran judíos. Pues por lo tanto, según otras personas, antisemitismo sería afirmar lo contrario. Y sí, estoy de acuerdo, pero ni Juan, el que escribe Apocalipsis, se da cuenta que es Jerusalén. Se lo tiene que decir el ángel cuando Juan se asombra, porque de hecho el ángel dice, ¿de qué te asombras? O ¿por qué te asombras? Ven, te voy a explicar el misterio de la prostituta, que está sentada sobre la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia, esa, la de 7 cabezas, 10 cuernos, la bestia era, ya no es. Recordemos, el Apocalipsis fue escrito en el año 95 después de Cristo. Porque Juan, el apóstol anciano, el único que quedaba vivo, pues recordemos que Juan tenía 15 años, 16 años cuando conoció a Jesús, mientras los otros ya tenían 30, 20 y tantos, ya estaban grandecitos. Entonces Juan en cambio tenía 15, así que duró más. Y tenía como 75 años en el año 95 después de Cristo. Había sido condenado por autoridades romanas en una persecución y había sido condenado a ser quemado en aceite hirviente, San Juan Evangelista, y lo quemaron en aceite hirviente, pero no se quemó. Es más, según lo que cuentan las crónicas, dice que dijo, voltéeme del otro lado porque estoy poco cocido, y no le ocurrió nada. Los milagros nunca faltaron, ya sea a Jesús, ya sea a santos que tenían la presencia de Dios y de Jesús en sí, durante y a lo largo de la historia. Ahora, claro, hay milagros muy eclatantes como los de Padre Pío, algunos que ha hecho la Virgen de Guadalupe, etc. Y muchos otros santos que hicieron milagros, como también Jesucristo hizo milagros, y ese también fue un milagro reportado. Y si es de creer o no es de creer, es que han ocurrido milagros durante toda la historia, hechos por santos que tenían una actitud, un sentimiento similar a los de Jesús. Ahora, en ese año, en la persecución de Domiciano, y por el hecho de que habiendo sido condenado a muerte, Juan Evangelista no murió por esa condena, y la condena no puede ser por la ley repetida, por la ley romana, entonces lo mandaron al exilio, en la isla de Patmos, y eso fue para esos años. En efecto, el Apocalipsis comienza diciendo, me encontraba yo, por haberse dado testimonio del Señor Jesucristo, me encontraba yo en la isla de Patmos, así comienza
Apocalipsis de San Juan, el discípulo amado, que ya era el anciano, porque en ese momento ya era el anciano, ya no tenía 15 años. Ahora bien, el ángel le dice a Juan Evangelista, porque es un ángel que le está dictando, la bestia, te voy a explicar el misterio de la prostituta que está sentada sobre la bestia. La bestia era, ya no es. En el año 95 después de Cristo, cuando San Juan está en la isla de Patmos, la bestia de Apocalipsis ya no es. Recordemos en el lenguaje escatológico y profético del libro de Daniel, del profeta Daniel, del Antiguo Testamento, las bestias o los monstruos son reinos, imperios, hoy diríamos estados. ¿Ok? Por lo tanto, la bestia, siguiendo esa lógica del lenguaje apocalíptico bíblico, la bestia debe ser un reino, un estado. Así que la bestia ya no es, dice el ángel, pero volverá en el futuro para ser destruido totalmente. El monstruo, la bestia, volverá en el futuro para ser destruida totalmente. O sea que la bestia era ese reino, ese estado, o sea, ya no es en el año 95 después de Cristo, pero volverá en el futuro. Así le dice el ángel, léanse Apocalipsis por caridad, para que vean que no me invento nada. Y no le añado nada, quizás lo dije, añadí en el futuro, pero eso de añadir en el futuro es algo lacualiciano, porque, o sea, volverá, está en tiempo futuro, por lo tanto no, o sea, pero está bien clarito, el único momento donde están conjugados, donde el punto principal de la cuestión son los tiempos, pasado, presente y futuro, es ese en Apocalipsis, porque muchas otras veces habla del futuro como si estuviera en el presente, pero en ese caso hace una distinción entre tres tiempos, pasado, presente y futuro, y ese año en que fue escrito fue el año 95 después de Cristo, en que fue escrito Apocalipsis. Y bien, en ese año 95 después de Cristo, el reino de Judea, ya antiguamente el reino de Israel, Judea, el reino de Judea había dejado de existir. Ya desde hace más de 20 y tantos años, porque fue en el año 70 después de Cristo cuando cayó la fortaleza de Masada, y creo que en el mismo año o poco antes creo que había caído Jerusalén y había sido destruido el templo de Jerusalén, que estaba el templo construido en el monte Sión, famoso monte Sión, que es uno de los 7 montes de la ciudad de Jerusalén, es decir, es una de las 7 colinas de la ciudad de Jerusalén, se llama el monte Sión, una de las 7 colinas de la ciudad de Jerusalén, que aun siendo una pequeña ciudad, en el Antiguo Testamento se le llama gran ciudad, y también San Juan la llama la gran ciudad, donde fue crucificado el Señor. Esa prostituta, Jerusalén, está sentada, cabalga la bestia es el reino de Israel. Recordad, cuando estuvieron convencidos de que Jesús era el Mesías, los judíos quisieron hacerlo rey, porque les había dado de comer, había hecho la multiplicación de panes y peces según lo que está relatado. Querían hacerlo rey, pero él se les escapó de ellos porque quería dar el mensaje que precisamente el pecado de Israel había sido pretender un rey. Ahora bien, Dios le había dado un rey, hasta escogido un rey, porque quizás vio que lo necesitaban en ese momento, pero el creer un rey no era algo aprobado por Dios ni por el profeta Samuel, si ustedes leen el libro de los reyes. Por lo tanto, y está más que claro, consulte con alguna persona experta de Biblia, un sacerdote, quien quieran ustedes, pero consulten bien y verifiquen lo bien que sea verdad. Léanlo al menos. O sea, Dios no estaba de acuerdo con que Israel tuviese un rey. El pecado de Israel comenzó por querer un rey, tal como un pecado ahora, Dios le mandó un rey que fue lo mejor que hubo en Israel, porque fue escogido por Dios, porque Dios es bueno y da, pero esa no era la idea
realmente, porque los judíos, o sea, estaban confundiendo prácticamente el reino de Dios con un reino puramente de ellos, con un reino puramente racista de ellos, que se ponen como superiores a los demás, o supremacistas, racistas supremacistas, porque estaban haciendo que el reino de Dios fuese un reino de ellos, prácticamente. Es lo mismo que decir la pretensión del comunismo de hacer el paraíso en la tierra, ¿no? Verdaderamente es una blasfemia, es la misma blasfemia en realidad. Y por eso no era aprobada por Dios, obviamente. Pero también Dios en ese momento vio que necesitaban a alguien que los guiara bien, y fue tan bueno que les dio a David. Los demás que fueron después de David o después no fueron así de buenos. Es más, fueron una ruina de Israel muchísimas veces si usted lee la historia bíblica. Todas estas cosas de la Biblia se escribieron para que uno se diera cuenta, para que las leyéramos nosotros hoy. No se escribieron para los de aquella época, se escribieron para nosotros en realidad, que las leemos hoy. Así que aprovechalo. O sea, ahora bien, solo el Estado de Israel encaja con la descripción dada por el ángel de la bestia que cabalga, la gran ramera, la gran prostituta. Solo el Estado de Israel fue en el pasado, como reino de Israel, Judea, en el presente del año 95 después de Cristo ya no era, y hoy en día, que es el futuro del año 95 después de Cristo, hoy en día ha vuelto como Estado de Israel, ya no el reino de Israel, sino Estado, con los mismos límites que están en la Biblia. Ahora bien, apoyado el Estado de Israel por otro reino, digamos así, entre comillas, o sea, otro Estado poderoso, otra bestia, que es Estados Unidos. Estados Unidos surgió alejado del centro del mundo, alejado de Europa, que era el centro del mundo, en un lugar poco poblado, donde las muchedumbres, pueblos y naciones no se habían encontrado, no se encontraban entre ellos, es decir, en Norteamérica, cuando fue, hoy en día sí se encuentra, todo el mundo va por allá, pero era un lugar alejado, surgió en un lugar alejado del centro del mundo, alejado de pueblos, lenguas, muchedumbres y naciones. Norteamérica, allí fue donde surgió Estados Unidos, esta bestia, esta otra bestia. Ahora, la primera bestia, herida a filo de espada mortalmente, es el reino de Israel, Judea, herido mortalmente cuando fue destruido por los romanos, por el general Tito, y cuando en esa misma ocasión destruyeron el templo de Jerusalén, que estaba, como dije, en una de las 7 colinas de Jerusalén. Ahora también el ángel le dice que las 7 colinas son las 7 cabezas de la bestia, son 7 colinas donde la ciudad está asentada, y una de esas 7 colinas ha recibido una herida mortal. Nosotros sabemos que la destrucción del templo de Jerusalén fue una herida mortal para el reino de Israel, realmente, ¿no? Una herida que desautoriza moralmente, precisamente al templo, que era el centro de la autoridad moral religiosa de los judíos. Y por lo tanto la destrucción de ese templo es una herida mortal, ya sea para el judaísmo, ya sea para el mismo estado o reino en aquella época de Israel, Judea. Y bien, como había profetizado ya Jesucristo en el Evangelio a Pedro. Pedro era un poquito sionista, ¿no? San Pedro no había entendido muchas cosas. Cuando Jesucristo asciende al cielo, poco antes, Pedro le pregunta a Jesucristo: Señor, ¿vas a restaurar ahora el reino de Israel? Todavía creían que era un reino, ¿no? O sea, un estado militar, Jesucristo como un caudillo, o sea, que iba a matar a todo mundo que se le oponiese, o cosas por el estilo. Eso es lo que creía todavía antes
de que Jesucristo ascendiera al cielo. Ese es San Pedro, increíble, pero ese es el que era. Un personaje verdaderamente muy simpático, San Pedro. Digo, claro, antes de que llegara la gracia del Espíritu Santo, después se volvió muy serio, una persona seria, pero antes verdaderamente, durante el Evangelio es verdaderamente simpático el personaje de Pedro, el discípulo apóstol, antes de que, claro, después cuando Pedro recibe el Espíritu Santo ya se vuelve una persona seria. Tú notas esa gran diferencia, ¿no? Ahora bien, quizás por su simplicidad de decir las cosas y no decir mucho, como por ejemplo yo, fue escogido como autoridad por el mismo Jesucristo, diciendo que sobre él habría Jesucristo construido su iglesia, sobre él, que es Pedro, porque si tú no dejas a un criterio único, todo el mundo hace lo que le da la gana, se inventa cualquier cosa. Y si lo ves de esta manera, te das cuenta de que realmente el magisterio petrino, o sea, el magisterio de los papas, realmente, aparte de que si tú lees los escritos de los papas, son muy sanos, son muy buenos y son recomendables para toda persona que utilice la razón razonablemente, es bueno. Entonces cuando tú ves eso, ves realmente que Jesucristo mantiene su palabra, de que sobre Pedro y por lo tanto, por lógica, sobre los sucesores de Pedro, son los que heredan el mandato petrino y por lo tanto son los que heredan la gracia esa de Jesucristo que había tenido Pedro, porque si Pedro hubiese vivido hasta hoy en día, obviamente tendría casi 2000 años, o ya 2000 años hoy en día San Pedro, pero nadie vive ni siquiera más de 100 años, si acaso algunos cuantos, y ya no están como antes. Entonces, lo que quiero decir es que heredan el mandato de San Pedro los sucesores. Por lógica es así, por lógica tenemos que creer en la palabra de Jesucristo, que se mantiene esa palabra en los sucesores del apóstol Pedro, que fue martirizado en Roma, fue crucificado al revés, con la cabeza hacia abajo, porque él mismo lo pidió. San Pedro, cuando lo condenaron a la crucifixión, y él dijo: no soy digno de morir como mi Señor, crucifíqueme al revés. El famoso Quo Vadis es que Pedro está saliendo huyendo de Roma, sale huyendo de Roma, ¿no? Esto no está en los evangelios, pero sí está reportado, no es que existen solo los evangelios, y está caminando para irse de Roma, y en eso se encuentra con Jesucristo, que viene hacia la dirección contraria, y dice: Quo vadis, ¿dónde vas, maestro? Y le dice Jesucristo a Pedro: voy a Roma para que me crucifiquen de nuevo. Y ahí Pedro entendió que lo iban a crucificar en Roma, a él también, a Pedro. Ahora bien, todo esto es porque estamos hablando de que Pedro tenía esa mentalidad un poquito sionista antes del Espíritu Santo. O sea, Pedro le pregunta a Jesucristo antes de ascender al cielo, el mismo Jesucristo, resucitado obviamente, que recordemos que lo vieron más de 500 personas resucitados de esa generación, y nadie en esa generación lo desmintió, y en esa generación fueron escritos los evangelios. Ya en el año 90 se conocían los evangelios en muchos otros lugares. En los escritos mismos de evangelios son citados ya desde el año 90 después de Cristo. O sea que realmente fueron un boom y un éxito, y fue algo realmente que ocurrió en esa generación, porque si tú lees los evangelios y buscas los estudios arqueológicos hechos en Jerusalén por arqueólogos simplemente serios que hacen su trabajo, israelíes y no israelíes, ateos y no ateos, no importa, simplemente que hagan su trabajo, prácticamente, honestamente, han
dicho que prácticamente todas las referencias del ámbito que se refieren en los 4 evangelios canónicos, todo era así exactamente como es descrito. De esa Jerusalén de ese año era exactamente así, como está descrito el ambiente de los evangelios, como la puerta acá, todo lo que viene, el ámbito que se describe en el evangelio, era exactamente así. Todo ha sido encontrado. O sea que las pruebas por la exactitud del mismo no pueden ser un invento eh, escrito por gente que no lo vivió. O sea, porque recordemos que ya después de esa generación fue destruida Jerusalén, ¿no? En esa generación, o sea, en el año 70, Jerusalén fue destruida. Pero ahora ha vuelto en el 90. Y cuando se escribió Apocalipsis ya no existía ese reino que había perseguido tanto a los cristianos y había matado a los profetas, recordemos, de Dios, y a Jesucristo. Dice Jesucristo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a los enviados y a los mensajeros que Dios te envía. Así dice Jesucristo cuando entra a Jerusalén. Ahora, este Estado de Israel que ha vuelto con ese mismo límite, con esa misma pretensión, surgió alejado del centro, ha surgido hoy en día, desde 1948, gracias a otro Estado poderoso, que es Estados Unidos de América, USA, que surgió, este USA, Estados Unidos de América, Norteamérica, surgió alejado del centro del mundo, surgió en un lugar poco poblado, donde no se encontraban entre sí las muchedumbres, los pueblos y las naciones, o sea, en Norteamérica, tal como habla. Y en Apocalipsis habla en cambio que la primera bestia surgió del mar. En otro lugar de Apocalipsis explica que las aguas son muchedumbres, pueblos y naciones. Realmente Israel surgió en el centro del mundo antiguo. El reino de Israel surgió exactamente en el centro del mundo antiguo, entre Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia. En todo el centro de todos estos pueblos, muchedumbres y naciones surgió el reino de Israel. Mientras Roma surgió, por ejemplo, alejada de ese centro del mundo antiguo. Hay que notar también esto, pero hoy en día Estados Unidos ha surgido alejado del mundo antiguo. Alejado, cuando surgió Estados Unidos, o sea, en 1700, en ese lugar de Norteamérica nunca se habían encontrado, los hititas, todos esos pueblos de las estepas de África, de Asia, de Europa. En Estados Unidos, en Norteamérica, solamente habían indios. Después alguien puede decir que algunos ya habían llegado a Norteamérica, como los vikingos, o quién sabe, los fenicios, sí, pero eran pocos y nunca se lo dijeron a nadie, si es que ocurrió. La cuestión es que no era el centro del mundo, es un lugar alejado del centro del mundo. Por lo tanto, si el agua es el centro del mundo, centro de muchedumbres, pueblos, naciones, la tierra es lo contrario del agua. Cuando si la primera bestia surgió del agua, del mar, la segunda surgió de la tierra, esta segunda bestia es Estados Unidos de América. ¿Por qué? Porque lo que digo no es una opinión mía, no puede ser una opinión mía, es matemática, es como decir 2 más 2 es 4. Mira, si usted lee el Apocalipsis dice exactamente que la bestia, sabiendo ya que la bestia es el Estado de Israel, que la segunda bestia, la que surge de la tierra, no la que tiene 10 cuernos, la que tiene solo 2 cuernos, la segunda bestia que surgió de la tierra, por lo tanto lo contrario del mar, como decíamos antes, según la misma explicación que da el mismo Apocalipsis de lo que es el mar, lo que significa el mar en su lenguaje simbólico. Por lo tanto, esta segunda bestia, que es la bestia de la tierra,
que tiene solo 2 cuernos, esta segunda bestia creó una imagen viva de la primera bestia. Así dice en Apocalipsis, la segunda bestia hizo una imagen viva de aquella primera bestia, a pesar de que esa primera bestia había sido herida mortalmente a filo de espada. O sea, es el Imperio Británico, Estados Unidos, que toma el liderazgo del mundo después de la Segunda Guerra Mundial, que crea, que apoya la imagen viva de aquella primera bestia, que es actualmente el Estado de Israel, que fue antiguamente el reino de Judea e Israel. Porque los mismos estadounidenses en algunos sondeos de opinión dicen, ¿por qué tenemos que andar dándole tanto dinero al pequeño Estado de Israel, tan violento y tan, ¿no?, conflictivo, ¿no? Tenemos que estar dándole siempre millonadas y millonadas y millonadas para mantenerlos, porque somos nosotros los estadounidenses que estamos manteniendo a ese pequeño Estado allá. Sin nosotros ese Estado dejará de existir en pocos años. Ellos lo saben muy bien, son los estadounidenses, hasta la misma gente de Estados Unidos lo sabe, lo percibe así, y es así. Hasta el mismo Kissinger lo ha dicho, lo ha admitido, que sin la ayuda de Estados Unidos el pequeño Estado de Israel dejaría de existir en 15 años. Así mismo dijo Kissinger. Y por lo tanto, y en el Apocalipsis dice que la segunda bestia, la que surgió no en medio, no del agua, no en medio de las muchedumbres, fueron naciones, sino lo contrario, o sea, en la tierra, porque la tierra vendría siendo lo contrario del agua, a menos que no me hablas del aire, pero bueno, ya es mucha imaginación. Creo que agua y tierra sean las dos contrapartes aquí, ¿no? Las aguas también, pueblos y naciones, si tú ves el simbolismo es tan natural, porque si tú navegas, estás siempre navegando en las costas, en medio de pueblos, atracas en un puerto, en otro, ¿entiendes? Ahora, ¿quién ha dicho que los judíos no eran navegantes? El problema es que los judíos no son judíos. Porque mira, en Apocalipsis desde el principio, desde el inicio, desde el capítulo 2, te aclara, y después te lo dice 2 veces, en el capítulo 2, la primera vez en el capítulo 2, versículo 9, luego más adelante, que se trata del problema son los judíos, te dice, aquellos judíos que dicen ser los judíos y que no lo son, así mismo te dice el Apocalipsis, que los judíos no son judíos. También te añade que son en cambio una sinagoga de Satanás. Ahora bien, hablemos de qué significaría una sinagoga de Satanás. Puede ser que Satanás era Moloch y los fenicios adoraban a Moloch y hacían sacrificios humanos a Moloch. Según los romanos acusaban a los fenicios de que quemaban niños para hacer el sacrificio a Moloch allá en Cartago. Por eso los romanos aborrecían las prácticas de los cartagineses. Y estos cartagineses, que eran los comerciantes poderosos del mundo, fueron acabados por Roma, tal como lo mismo ocurrió con Jerusalén. Se sabe que también una colonia cartaginesa estaba muy cerca de allí, y era la de Tiro y Sidón. No es difícil imaginar que con la influencia que tenían estos cartagineses pudieran haberse infiltrado en lo que había sido el pueblo judío y infiltrado en sus autoridades. Y se infiltraban también en las autoridades romanas. ¿Cómo es que no se infiltraban también ahí? O sea, dense cuenta de esto, que esto no es un cuento. Corresponde a la verdad histórica y actual. Ahora bien, fue el templo de Jerusalén, ¿sí? No es que le damos la culpa a los fenicios solamente, o si bien los fenicios, es así que lo llamaban los romanos, pero quizás los fenicios eran los judíos, yo no sé. No son los judíos, pero si quiero verdaderamente el pueblo judío, como dice en la Biblia, y no fenicio, hay que decir también que el templo de Jerusalén fue el que mandó asesinar las autoridades, pues el templo de Jerusalén fue
fueron las autoridades del templo de Jerusalén que mandaron asesinar a los profetas de Dios y también a Jesucristo, utilizando las autoridades romanas, chantajeando a Poncio Pilato, diciendo: si no lo condenas, no eres amigo del emperador. Y lo chantajearon tanto que, y aunque Poncio Pilato ya les había dicho 3 veces: yo no encuentro una culpa en este hombre, no hay que condenarlo, ¿no? Sabía muy bien por su propia conciencia que ese hombre era inocente y que no se le debía condenar, y por medio del chantaje que le hicieron los judíos, Poncio Pilato acepta condenarlo, porque no tiene el valor de mantenerse fiel a su conciencia. Es un pecado, una debilidad humana, pero es un pecado, no una gran cosa tan venial ni nada en ese caso, pero de todas maneras lo que quiero decir que los que estuvieron detrás de ese asesinato contra Jesucristo fueron las autoridades del templo de Jerusalén, los fariseos y los maestros de la ley. Ahora bien, ¿qué es lo que dice Dios, Yahvé, en el Antiguo Testamento? Dice: mi casa es el cielo y la tierra es donde pongo los pies. ¿Quién me construirá un templo? No estaba tan de acuerdo con que le construyeran un templo, Yahvé. Es más, fue la idea del rey David quien se lo ocurrió, porque el rey David llevaba el arca de la alianza, que había sido construida por los tiempos de Moisés. Y el rey David dice: yo tengo mi casa, los demás tienen casa, y el arca de la alianza de Dios, que es para nosotros el tabernáculo donde Dios está, no tiene una casa, y por lo tanto dice: Dios no le hemos construido una casa. Entonces, y Dios, según cuenta en la Biblia, se le aparece al rey David en un sueño y le dice: no serás tú quien me construya un templo, una casa, sino un hijo tuyo. Y vamos a dejarlo aquí, solamente escuchemos esas palabras. El hecho es que Dios siente la necesidad de intervenir con David. David lo hacía con buenas intenciones, pero estaba quizás malinterpretando o dando chance, dando posibilidad a una mala interpretación. Como decía: ¿quién me construirá un templo? Dice Dios: si mi casa es el cielo, la tierra es donde yo pongo mis pies, ¿quién me va a construir un templo? ¿Se entiende? Dios no es solamente alguien que le hablaba como mensajero, no, es un mensajero, puede ser cualquiera un mensajero. Bueno, quizás no cualquiera, pero sí, en realidad, sí. Puede ser cualquiera, no es el mensajero Dios. Dios es Dios del universo. Lo decimos en la misa, ¿no? Dios del universo, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. También fue conocido lo que pensaba Dios sobre los israelitas, que querían un rey, le pedían un rey. Dios no lo aprobaba, Samuel el profeta tampoco, y ya les expliqué a ustedes por qué. Los judíos, estando en contacto con Dios, lo que hacían de molesto era que pretendían que el reino de Dios fuese un reino de la tierra identificado con el reino de ellos. O sea, para darle a entender a Jesucristo su error a los israelitas, cuando lo quisieron hacer rey a Jesucristo se aleja de ellos. Ahora bien, yo quiero también mencionar una paréntesis aquí, quizás solamente por si acaso. La Iglesia Católica tiene dogmas, pero fuera de estos dogmas todo se puede debatir. Es normal encontrar discrepancias. Y es muy cierto esto, pero lo importante son las razones que le das a esas discrepancias, más que las discrepancias en sí. Ahora, pero uno de esos dogmas, y quiero recalcar esto verdaderamente, porque quiero que sigan la lógica. Miren, 2 más 2 es 4. Yo no estoy aquí a traerles la presencia de Dios, ojalá que así sea, pero si quieren la presencia de Dios, vayan a misa, vayan a la iglesia. Aquí yo estoy tratando de razonar, de poner en la lógica y tratar de ver juntos lo que se pueda, ¿no? Mira, en el credo se dice: creo en el mundo futuro, y ahí se termina el credo. Creo en la vida eterna y en el mundo futuro, amén. O creo en el mundo futuro y en la vida eterna. Así debería ser, digo yo, ese orden, porque ese es el orden en el Apocalipsis. ¿Por qué hablo del Apocalipsis?
Porque decir creo en el mundo futuro, no solamente creo que va a llegar el futuro, porque me muera y para mí ese futuro que estoy pensando no llegue. De eso no es lo que están hablando, entonces está hablando de un mundo futuro, no solamente de mi futuro, ¿no? Obviamente, o el de este mundo. Estamos hablando de un mundo futuro, el cual está profetizado por todos los profetas. Miren solamente el profeta Isaías cuando habla de que el león y el cordero comerán hierba juntos, y que la serpiente jugará con el niño y cosas así. Esas imágenes de ese mundo futuro de Isaías, o cuando dice, no me acuerdo si en Oseas o en qué profeta dice, si está también en las laudes matutinas del miércoles, dice, creo el profeta, uno de los profetas, no, ahora mismo no recuerdo cuál es, uno que es de solo 3-4 páginas, dice, del Antiguo Testamento obviamente, de la Biblia, en aquellos días derramaré mi espíritu santo, o sea, Dios, sobre todos los hombres, sobre todo hombres, así dice, y vuestros hijos y vuestras hijas se volverán profetas. Ese futuro, esta frase está citada en el día de Pentecostés por San Pedro, porque eso sucedió el día de Pentecostés para aquellos que estaban allí. Pero recordemos que eso siempre es un ya y aún no. Es una aurora, todavía no es el día entero. O sea, el día entero es cuando Juan Pablo II, no es cuando, es lo que Juan Pablo II refería diciendo la nueva Pentecostés. Juan Pablo II decía que era necesaria una nueva Pentecostés. Y así es necesaria precisamente para entender también la Biblia y la inteligencia entera. Una nueva Pentecostés, no solo la sabiduría, sino la inteligencia. Y de eso se trata, la nueva Pentecostés. Entonces, sobre todo hombre significa sobre todos los hombres que estén en la tierra. Y nuestros hijos, hijas, se convertirán en profetas. O sea que aquí estamos hablando claramente de un mundo futuro, que seguramente será un mundo positivo. Claro, quizás más tranquilo, pero seguramente muy positivo, muy bueno. También dice en uno de los profetas del Antiguo Testamento, en sus días florecerá una gran paz. El Señor salva la vida de sus pobres. ¿No? Y por lo tanto está hablando siempre de ese mundo futuro. Y en Apocalipsis habla del milenio de paz. Ahora bien, ese milenio de paz es cuando una vez vencida la bestia, según lo que dice exactamente el Apocalipsis, Satanás después viene atrapado y encarcelado. La bestia fue atrapada, fue encarcelada, y por 1000 años. O sea, 1000 años no necesariamente tienen que ser 1000 años. 1000 años es un tiempo, simplemente la imagen de un tiempo muy largo. Todo tiene que ver con la máxima simplicidad. 1000 años significa un tiempo muy largo. Podría ser más que el doble que eso. Podría ser hasta el fin del mundo físico. O sea, ese encarcelamiento del diablo. Pero luego dice que poco antes de que verdaderamente se acabe el mundo, el fin verdadero del mundo, antes del juicio, entonces vuelve y se desata al diablo para que vaya a engañar a las naciones, a Gog y a Magog, etc. Por un corto tiempo, y luego sucede como un segundo, digamos así, Apocalipsis, y eso todo está en el libro de Apocalipsis. Y entonces es que viene la Jerusalén que viene del cielo, entonces es que dice Dios la llamada vida eterna, o la vida que será siempre parecido también a ese mundo futuro, esa vida eterna en la cual ya no habrá un sol, porque será Dios que resplandece, y su lámpara es el Cordero, ¿no? Según lo que dice en el Apocalipsis. Y también ya no habrá, dice, lamento, ni llanto, ni aprensión, porque las cosas de antes
han pasado, así dice. Y bueno, así que el mundo futuro, creo en el mundo futuro, y también creo en la vida eterna, pero sobre todo en específico, creo en el mundo futuro, hace una referencia a creer en el milenio de paz. Luego dicen que los milenaristas son herejes. Absolutamente no. El más gran famoso milenarista era, bueno, puede ser que sí también, ¿por qué no? Pero en realidad no, porque eso hace parte del mismo credo de la iglesia. Mira, y está escrito en Apocalipsis, ¿no? El milenio de paz. No es herejía, es el Apocalipsis que lo dice. Y no son los 2 milenios estos que han pasado. No, absolutamente no. Porque en los 2 milenios estos que han pasado, después de la caída de Jerusalén, la destrucción de Jerusalén, y después de todos estos 2 milenios acá, prácticamente el diablo no, es mentira que ha sido encarcelado. Si el diablo hubiese sido encarcelado, no hubiera los bárbaros hecho caer al imperio romano. Si el diablo no hubiese sido encarcelado, no hubieran habido tantas herejías que confunden la racionalidad de la mente. Si el diablo lo hubiesen encarcelado, si el diablo y Satanás lo hubiesen encarcelado, no hubiera tantas acusaciones, ni tantas dictaduras, ni tantos horrores que han habido en el mundo, si el diablo lo hubiese encarcelado. Pero no ha sido así. Así que no ha ocurrido ese milenio. Claro, pudo haber ocurrido un milenio más fuerte en que la iglesia gobernó, pero no es el famoso milenio del mundo futuro, porque si no, entonces la iglesia no recitaría continuamente todavía hoy el credo y terminando creo en el mundo futuro y en la vida eterna, porque si ya lo estás viviendo no tienes que creerlo, ¿no? Y también si uno lee no me acuerdo cómo se llama eso, algo que escribió el que luego fue Papa, Ratzinger, sobre el credo, poco antes de que fuera Papa, había escrito un documento aprobado por Juan Pablo II, en el cual precisamente hablaba de eso, de esto que estaba diciendo yo ahora mismo. Ahora mismo no recuerdo cuál es el nombre del documento, yo lo tenía aquí en mi casa, pero eso ahora mismo no sé dónde lo puse, no recuerdo el nombre, pero era un documento que hablaba precisamente del credo, ¿no? Y hablaba de esto escatológicamente, así como estoy hablando yo. Bien, ahora bien, los judíos eran los que instigaban y denunciaban a los cristianos por medio del imperio romano y de sus autoridades y de las influencias que tenían los judíos, o sea que ya eran personas que tenían influencia en el imperio romano. Entonces, ¿eran judíos o no judíos? Porque estaban ya por todos lados. La gente dice que los judíos se fueron de Jerusalén, de Israel, hacia todo el imperio romano después de la llamada diáspora, o sea, después de que sacaron de ahí por la fuerza a tantos judíos, porque los romanos prohibieron a los judíos que gobernaran Jerusalén. Prohibieron a los judíos gobernar Jerusalén. Fue una prohibición por los romanos, así que ya ellos habían perdido el templo, perdido Jerusalén, es como si hubieran perdido todo, y los sacaron de ahí y se fueron de allí. Pero y eso es historia, ¿no? Fue algo muy tremendo para los judíos, realmente fue realmente terrible. En aquel momento está recordado en los anales romanos. Todo esto es historia, no es cuento. Claro, no sale en la Biblia la parte de la destrucción de Jerusalén. Bueno, sí sale, pero como estábamos hablando del Apocalipsis, pero yo digo, esta parte, lo que quiero decir yo es que dado este suceso histórico de la diáspora de los judíos, o sea, se tiende a creer que los judíos, dado a este suceso llamado diáspora, o sea, que se fueron de allí, fue que llegaron los judíos al imperio romano, acá, allá. Falso. Ya estaban por todos lados. ¿Por qué? Porque no eran judíos, sino fenicios, que se convirtieron al judaísmo y se llamaban judíos o no sé, pero no eran judíos, sino que ya estaban en todos lados antes de la diáspora. O sea que eran conversos, prosélitos del judaísmo y que se habían tomado quizás las autoridades mismas del judaísmo y de la sinagoga, con la influencia y el poder que tenían esos fenicios y todo el oro, todas las cosas que comerciaban y que tenía, claramente se habían refugiado. Así los romanos no los llamaban fenicios, no los llamaban, porque si no dicen fenicios, cartagineses son los perdedores de una guerra, así no los llamaban, ¿no?
los judíos, ya, pueblo de Dios, ya todo otro cuento. O sea, a ellos les gustan mucho los títulos, ¿no? Que se ponen, porque así a través del título ponen como un escudo, una premisa en tu mente que no te deja ver quiénes son. En cambio, la herejía es otra cosa. La herejía históricamente, la herejía es el gnosticismo. Dicen que, por ahí hay gente que dice, el gnosticismo cristiano. Que va, gente, el gnosticismo cristiano es una herejía, no es cristianismo. El gnosticismo cristiano era el maniqueísmo. El maniqueísmo no deriva del cristianismo. El maniqueísmo deriva de las sectas secretas de aquella época que se llamaban cultos mistéricos para iniciados. Lo mismo es la descripción exacta de lo que hoy llamamos la masonería. Cultos mistéricos para iniciados, o sea, con grados, como la masonería. Eso había en el Imperio Romano. De ahí derivan estos maniqueos. Estos maniqueos eran gente muy iluminada, pero también gente que hacía muchas protestas. Es como los de hoy que van y destruyen las vitrinas de los negocios, de las protestas, y hacen todas estas cagadas, violencia. ¿Por qué? Porque alguien está detrás de ellos que le está diciendo háganlo. Hasta los policías están hasta de acuerdo muchas veces y se ha visto, no me estoy inventando nada, yo vi las pruebas de esto y mucha gente las vio últimamente en algunos países, ha sucedido, miren, y en aquel tiempo los romanos sí no andaban con cuentos, esta gente eran tan, como decirte, anarquistas, pero en sentido negativo, ¿no? Porque puede haber una anarquía en sentido positivo, ¿quién ha dicho que no? La anarquía también es positiva, no necesariamente tiene que ser negativa, pero estos eran negativos, era gente que destrampaban todo, destruían todo. Y el mismo Diocleciano les impuso el robo a los maniqueos. Ahora, los romanos no acostumbraban a poner tales gigantescas, tales enormidades de castigo. En realidad los romanos, como ley, eran los más tolerantes de todos los imperios. Los romanos eran, sobre todo, los más justos de todos los imperios anteriores, porque los romanos reconocieron el derecho, mientras muchos imperios anteriores, el de Persia, el de Babilonia, todos basaron en la ley, pero la ley era siempre la de un príncipe, la de un rey. Los romanos nacieron lejos de ese oriente gobernado por reyes y no querían ser gobernados por reyes. Los romanos eran una república y así es que lo querían, y eso es lo que querían ser, y reconocían, y estaba basado en el reconocimiento del derecho. Se estudia, la primera cosa que se estudia no se va a estudiar derecho, es precisamente el derecho romano, que no es otra cosa que el derecho romano. No es el derecho de los romanos, el derecho romano es el reconocimiento del derecho, y el pueblo que lo reconoció realmente fueron los romanos, y de esto habla precisamente lo reconoció como tal. Esto habla precisamente San Pablo, dice, a la carta a los romanos, precisamente la carta a los romanos de San Pablo, dice, cuando los paganos, obviamente está hablando de los romanos, los paganos romanos, ¿no? Que no recibieron la Torá, los 10 mandamientos de Dios, actúan según la ley de Moisés o de los 10 mandamientos, estos paganos demuestran que esta ley de Dios, inspirada por Dios, dada por Dios, está escrita en los corazones de los hombres. Es exactamente eso, el reconocimiento del derecho. Es una clara referencia a que los romanos, siendo paganos, reconocieron el derecho en sí mismo, ¿no? Lo que es el derecho en sí mismo. Cosa que se reconoce leyendo, por ejemplo, la Biblia muchas veces, pero y la ley de Moisés, precisamente, Moisés le decía, yo le hago esta ley para que todos digan, oh, mira, este pueblo tiene una buena ley. O sea, pero ¿qué es lo que quería decir Moisés? Bueno, quería decir para que la gente pueda reconocer el derecho, también los de otros pueblos, y él daba por implícito que los judíos de su pueblo lo iban a reconocer el derecho como tal, mientras en cambio se pusieron se volvieron literalistas. O sea, es la perversión. La perversión no es algo sexual, en este caso es algo mental. La herejía es simplemente una perversión mental, anticultural, aunque hablan de cultura y son súper iluminados, en realidad
mentiras y perversiones mentales son lo que hablan, como dice Jesucristo, del diablo es padre de la mentira. Cuando habla de lo que es mentira. Por más que hablen tan iluminadamente, dicen un montón de pendejadas, como dice también San Pablo cuando dice aquellos que se la pasan hablando de los Nefilim y Anunnaki, cuando dice los antepasados, se refiere en realidad a eso. Pero al final terminan diciendo puras tonterías. Asimismo ya lo decía San Pablo hace casi 2000 años, y así mismo ha sucedido hoy de nuevo. Terminan después diciendo puras tonterías. Empiezan con un tema, vamos a ver cómo fue esto, pero después cómo terminan, ¿no? Entonces, de esto hay que entender de qué se habla. Pues nosotros leemos, pero no entendemos una referencia explícita a algo, ¿no? Y si la entendiéramos sabiendo de qué están hablando en la Biblia, seríamos más cultos y sería mucho mejor para nuestra inteligencia y para entender las cosas, ¿no? No ser fanáticos, literalistas, biblistas, eso es algo malo. Eso era lo que eran los fariseos que mataron a Jesús. Fanáticos literalistas de la Escritura. Es algo condenable también por la historia de la Iglesia Católica, el literalismo mismo en sí mismo. No solamente bíblico, cualquier otro literalismo. Ahora bien, la herejía, como decía yo, en cambio es el gnosticismo. Históricamente la herejía es el gnosticismo, que es el maniqueísmo, que luego son los cátaros, es la misma cosa. Son lo mismo lo que hoy también son la New Age y los trabajadores de la luz y estas tonterías, estas cosas así, todos estos iluminados, ¿no? Que están de moda mucho por allá por Barcelona, ¿no? Por allá por Cataluña y por otros lados, ¿no? Todos estos son los herejes, estos son los herejes. Ahora bien, los herejes se ponen en contra de los malos que son los masones, pero ellos son los jefes de los masones, ese es el punto. Ellos son los iluminados que son los jefes de los masones. La Rosa Roja, Golden Dawn, etc. Pero también los judíos quizás más. Ahora bien, de la masonería estamos hablando, los judíos. Recordemos esto. No, en el gnosticismo cristiano sí existe algo, pero en realidad, porque tú sabes que entre tantas cosas iluminantes, tú sabes que están engañando, pero hay que sacar algo, como los temas de los que hablan son tantos temas, y algo hay que sacar de ahí, sacarlos del engaño ese en el cual lo hablan. Así que no te dejes engañar, eso es lo que estoy diciendo. El engaño no es que te dice una mentira pura, sino que te dice un engaño, que es diferente el concepto de mentira. El concepto de mentira es una mentira, o sea, totalmente contraria a la verdad, contraria al engaño, ¿no? Una verdad con mentiras, con trampas, con el que al final te vuelve tonto. O sea, uno de los mayores engaños caracterizantes del maniqueísmo, que era algo inventado por un persa llamado Mani, que creía en dos dioses, el dios del bien y el dios del mal. Obviamente eso no era cristianismo. Así que cuando estos gnósticos, herejes del primer siglo, del segundo siglo, cristianos llegan, estos no son cristianos, entonces están vistiendo de la terminología cristiana y se dicen ellos mismos que son cristianos, son unos farsantes, como bien les había dicho San Ambrosio de Milán, son unos farsantes, que está en la película, ¿no? De San Agustín, farsantes le dicen, ¿no? Y realmente esta gente se vestían de las terminologías de cristianas cuando realmente no eran cristianos. Si ellos hubieran dicho somos maniqueos, no, somos cristianos. Creemos en dos dioses, el Dios es bien, pero no, ellos decían creemos en Dios y en el diablo, pero decían que el diablo lo ponían a la par de Dios, por ejemplo, ¿no? O sea, y todo es basado en ese dualismo, o esto o lo otro. El cristianismo es lo contrario de esto, el cristianismo es esto y lo otro. Es el cielo y la tierra, no el cielo o la tierra. El cristianismo es el divino y lo humano, no o lo divino o lo humano, sino los dos. O sea, prácticamente el cristianismo es lo contrario que todo dualismo maniqueísta, mientras hoy en día la gente ¿qué opinión tiene de los cristianos? Que son dualistas. Eso es lo que cree la gente del cristianismo y eso es lo contrario exacto del cristianismo. Entonces ya ves que yo cuando digo nos han engañado, hasta los mismos cristianos que creen ser cristianos son unos herejes dualistas. Esa es la verdad. Y son anticristianos. Porque el cristianismo es esto y lo otro, la fe y la razón, no o la fe o la razón. El cristianismo es trabajar y
rezar, no rezar solamente, o trabajar solamente. Eso ya sería el tacanovismo, no sé cómo se llama. Pero lo que quiero decir, que el cristianismo no es censurar una parte de la realidad, sino tomar en cuenta todos los factores. Y por eso se llama catolicismo, católico de cata y olón, que significa olón todo, según todo, según todos los factores. Eso es el verdadero cristianismo, solo ese es el verdadero cristianismo. Así que no os dejéis engañar, el dualismo, esa es la característica de los maniqueos, que son los herejes. Y eso es lo que está dominando también la política. El occidente está dominado por los herejes. Es hereje la política, estoy hablando de occidente. El Papa no está hablando de la política, cómo la presentan los periodistas, esa raza de víboras, los periodistas por todos lados, ¿no? Ahora vamos a hacer un pequeño paréntesis, la gran riqueza de los judíos. En el primer libro de Reyes, escuchen esto, en el primer libro de Reyes, capítulo 10, versículo 14, o al revés, capítulo 14, versículo 10, verifíquenlo, capítulo 10, versículo 14, al revés, dice que el reino de Israel bajo el rey Salomón recibía 666 talentos de oro cada año. El talento era una medida de peso. Un talento, si lo ves en la tablatura bíblica, son 42 kilos de la medida actual, es el kilo. Pero si lo lees en la medida original de la Biblia, es el talento. Por ejemplo, en la Biblia Reina Valera, otras Biblias. No en la Biblia Dios habla hoy, pero en la Biblia usa la palabra talento. Fue escrita con la palabra talento, y que hayan querido traducir en kilos para que nosotros lo entendamos. En las Biblias como Dios habla hoy, pero la original es en talentos, la original escritura, y el y son 666 talentos de oro que el reinado de Israel bajo el rey Salomón recibía cada año. Precisamente ese es el número de la bestia. Así que 666 bíblicamente es un número que representa, y bíblicamente comparado con la actualidad, 666 es un número que representa la enorme riqueza que poseen los judíos, porque estamos hablando de 666 talentos de oro recibía el reino de Israel cada año, va con el rey Salomón. Eso es un número que representa una gran riqueza, y hoy ese es el número que representa lo que llamamos los judíos actualmente, porque ese es el número que representa su gran, enorme riqueza financiera, comercial, de todo tipo. Los grandes usureros banqueros, recordemos, la Iglesia Católica en la Edad Media condenaba la usura. Hoy en día no puede ponerse a condenar la usura, porque simplemente la usura es el mismo sistema de dinero actual. Tendría que ponerse en contra de un poder que, o sea, pondría prácticamente a sus fieles, la Iglesia, en peligro de ser asesinados, martirizados, lo que sea. La Iglesia ha preferido mantener la calma, la Iglesia ha preferido mantenerse viva, porque la Iglesia se siente por encima de estas discusiones. Y claro, también una cosa es el poder de lo que impone un reino, un Estado, y otra cosa es la Iglesia. La Iglesia pide ser reconocida, pero no puede imponerle con ejércitos a los estados y decirle que ya no practiquen la usura contra el Estado. Por ejemplo, las tasas de interés de los títulos de Estado, tasas de interés compuestos que no se pueden pagar. Eso es usura contra el Estado, contra todo. La Iglesia podría y debería decir más en contra de esto, pero ya han dicho a grandes líneas, a grandes rasgos, los últimos papas en contra de esto, pero no tan específicamente llamándolo usura. Han hablado en contra del capitalismo financiero, en contra del capitalismo salvaje, muchas de estas cosas. El capitalismo salvaje que no tiene reglas, precisamente el no tener reglas hace que estas tasas de interés suban de esa manera. Deudas públicas han subido muchísimo,
en muchos países es por las tasas de interés. Y son los intereses altos los que crean la inflación y no la creación de nuevas monedas. Porque cuando tú creas nueva moneda, y es una nueva moneda para pagar lo que el Estado le debe a las empresas, para generar riqueza y moneda, y eso no crea inflación. Está tan demostrado que Japón se ha puesto a crear nueva moneda lo más que pueda porque quería que su moneda bajase de valor para que la gente, para que al mundo le fuera conveniente comprar en Japón, y no ha podido hacer bajar de valor a su moneda. ¿Por qué? Porque precisamente Japón ha creado mucha nueva moneda, pero regulamentadamente, o sea, sin riesgo de tasas de interés. Y la única manera realmente de que la inflación se genere es en realidad por los intereses. Ahora, esta inflación exagerada es una manera de crear las premisas para una revolución. Es lo que ya lo habían tratado de hacer en Bandea. Lo mismo hicieron con la crisis de 1929 y con el Tratado de Versalles, la cual consiguió que viniera Hitler, que en ese caso está hecho en realidad para que se genere una revolución comunista, estas cosas, porque los banqueros son los comunistas, los judíos son los comunistas, los judíos son los banqueros, son los comunistas constitutivamente, son ellos los que quieren imponer un paraíso en la tierra, un reino de ellos mismos, como decía yo al inicio, esta gran blasfemia, ¿no? Ya decía un monje de San Petersburgo, una profecía del 1700 y pico, que decía que se ha cumplido, al menos en gran parte, la cual decía que cuando el obispo de Roma asumiría dos nombres, un imperio estaría próximo a caer, el imperio de la blasfemia. Ahora bien, el primer papa en la historia que asumió dos nombres como papa fue Juan Pablo I, y enseguida vino Juan Pablo II, pero fue Juan Pablo I, por lo tanto, Juan Pablo II, ¿no? Y no hay ninguno otro papa que ha asumido dos nombres en la historia de los papas. Y precisamente 11 años después de Juan Pablo I, cayó el imperio de la Unión Soviética. Por lo tanto, esa profecía se cumplió. También hay muchas otras profecías de santos y videntes católicos que se han cumplido. Muchos detalles, quiero decir, que se han cumplido, no todas las profecías, son algunos detalles. Ahora bien, ¿fue Jerusalén una potencia naval en el siglo I? No, pero se sabe que los judíos son verdaderamente la potencia comercial marítima actualmente. ¿Fue Roma la potencia naval? No, fueron los fenicios. Fenicios fueron la potencia naval del comercio. Recordar, los judíos no son judíos, nos revela el Apocalipsis de San Juan, sino que son unos sinagogas de Satanás. Los fenicios, adoradores de Moloch. Entonces eran y son verdaderas las acusaciones de Roma hacia los cartagineses de sus prácticas de quemar niños, por ejemplo, prácticas que Roma odiaba y aborrecía, justamente, muy justamente. Hoy en día los fenicios son los británicos, vemos todos estos escándalos de pedofilia y quién sabe cuántos niños otros se pierden. Y los judíos que con el apoyo de Estados Unidos tienen en sus manos el comercio mundial. Bien, no hay discusión alguna que la gran ciudad en Apocalipsis es referido solo y únicamente a Jerusalén. No hay ni puede haber discusión sobre esto. Nunca a Roma. Sí, Nerón persiguió a los santos cristianos, pero fue bajo la influencia de Popea, su amante judía, y eso es sabido. La gran ciudad es la de las 7 colinas, es decir, Jerusalén, la que mató a los profetas, es decir, Jerusalén. La gran ciudad donde fue crucificado Jesucristo, el Señor, o sea, Jerusalén, la que cabalga la bestia que surgió en medio de pueblos, lenguas, naciones, es decir, Israel, es decir, ¿quién? Jerusalén, y nunca Roma. Ojo, esto no es interpretable ni discutible. La que viste de púrpura y rojo con joyas preciosas, eso es exactamente la descripción de los atuendos de los sacerdotes judíos, no de los sacerdotes romanos, sino de los sacerdotes judíos.
la que recibió una herida mortal en una de sus 7 cabezas, es decir, colinas, es decir, la colina de Sión, la destrucción del templo. Ven esas piedras, decía Jesucristo, no quedará piedra sobre piedra. No cabe duda que el Apocalipsis de San Juan fue escrito en el año 95 después de Cristo, cuando San Juan el Evangelista, el anciano apóstol, el último que quedaba vivo, estaba exiliado en la isla de Patmos. Todo está documentado, esto fue en la época del emperador Domiciano. El Apocalipsis llama a la Jerusalén que viene del cielo, la ciudad santa, así marcando la diferencia con la Babilonia, madre de todas las prostitutas y culpable de todos los asesinatos que han habido en el mundo, lo cual es referido 100% indudablemente, incontrovertiblemente, solo y únicamente a Jerusalén, que mató a los profetas, capital del reino judío. La blasfemia, porque al condenarla, a la gran Babilonia, Dios hizo justicia a ustedes, profetas. Alégrense, profetas, porque al condenar a Babilonia, Dios ha hecho justicia a ustedes. ¿Quién mató a los profetas? Jerusalén, el templo. Ahora bien, los padres de la iglesia fueron algunos un poco tolerantes con los judíos, otros un poco menos, bastante menos, como por ejemplo Juan Crisóstomo, que en sus sermones le escribía a los judíos todo tipo de perversiones y lo equipara con el demonio. En cambio, para Agustín, la consistencia con los judíos era deseable para facilitar su conversión, porque el ejemplo de los cristianos le convencería de su error de no reconocer a Jesucristo como el Mesías. Se trataba solo de una supervivencia en el tiempo de los judíos. El resto de un pasado condenado a extinguirse en el tramo final, reconociendo que el Mesías había venido ya y que era precisamente aquel Jesús a quien el Sanedrín había condenado. Es correcto de esa manera. Ahora, conociendo la historia, sabemos que los judíos, la historia después, hasta hoy en día, de los últimos 2000 años, sabemos que los judíos han sido los mercaderes poderosos y han comerciado con todo tipo de mercancías. El Apocalipsis nos menciona algunas de estas mercancías. Siempre comerciaron los judíos en estos últimos 2000 años con cargamentos de oro y plata, piedras preciosas y perlas, lino, púrpura, seda, escarlata, toda clase de maderas olorosas y toda clase de objetos de marfil, toda clase de objetos de madera preciosa, de bronce, de hierro, de mármol, cinamomo, amomo, perfumes, mirra, incienso, vino, aceite, harina, trigo, bestias de carga, ovejas, caballos y carros, y hasta esclavos, que son mercancía humana, que son vidas humanas. Y esto es no mercancía humana, vidas humanas. Los judíos fueron esclavistas que llevaron los esclavos al continente americano. Todos estos que llamaban esclavos tenían apellidos judíos. El mercado de los esclavos cerraba el sábado. Prácticamente estos esclavistas eran los judíos los que llevaron los esclavos negros a Estados Unidos y a las colonias españolas. Por lo tanto, sí, lo que dice Apocalipsis verdaderamente se cumplió, verdaderamente es así, corresponde a la verdad. Estas personas, además de comerciar todo tipo de mercancías, también comerciaban esclavos, que son vidas humanas, como dice Apocalipsis. Ahora bien, el Apocalipsis de San Juan, precisamente, que está inspirado por Dios, no lo olvidemos nunca, no es de San Juan porque lo escribió San Juan, pero está inspirado por Dios. Eso es la fe que nos dice, pero también los hechos que he venido diciendo hasta hoy en día. Digo, aquí, en lo que he estado diciendo aquí, nos demuestra que fue inspirado por Dios y no solamente por un simple hombre. Nos revela que los judíos no son judíos, el Apocalipsis, sino una sinagoga de Satanás, o sea, los fenicios adoradores de Moloch, la potencia naval de los comerciantes del antiguo, ese dios de Miurgo, ese dios que dicen, yo no sé qué quiere decir, pero me da risa porque me gusta decir del bajo astral, como decir de esos sueños malos, quién sabe, esta gente dicen que la sociedad americana estadounidense está enferma, los enfermos son los que la están dirigiendo, los que hacen las películas de terror de Hollywood y ese tipo de cosas. O sea, la potencia naval de los comerciantes de la antigüedad hoy en día reextendida a nivel mundial gracias al imperio británico, angloamericano y masónico, que es lo mismo. Estos fenicios que dicen ser los judíos, esta es la verdad. Y bueno, para añadir algo más, digamos que Armagedón
es una palabra que los lingüistas coinciden en decir derivante de Ar y Magedo. Y dice, y Ar significa montaña en hebreo, y Magedo para los lingüistas puede ser referido únicamente a Megiddo. Y Megiddo es el lugar donde el reino de Israel sufrió su primera derrota bajo el rey Josías ante el faraón egipcio. Está documentado en la Biblia. Ahora bien, documentado, pues está reportado pues, en la Biblia de esa manera. Bien, esta derrota de Israel fue en un lugar llamado Megiddo, cerca de Haifa, creo. Ahora bien, Ar significa montaña y Ar-Megiddo es el Armagedón. Por lo tanto, ¿qué significa Armagedón? Aquí no hay que inventarse nada, aquí yo no me invento nada, no hay que ser opinar, aquí no hay que opinar, solo hay que sumar. Armagedón significa, Armegiddo significa montaña de Megiddo. Megiddo no es una montaña, es una llanura, pero Armegiddo, montaña Megiddo, entonces es un significado simbólico. Ar, montaña, Megiddo, derrota de Israel, primera vez que Israel. Hoy en día Israel nadie le gana, pero tendrá que haber siempre hay una primera vez. En este caso sería la segunda primera vez. Pero esta primera vez que viene será como una montaña de derrota, una montaña de Megiddo. Eso es el Armagedón. Ese es el significado. El significado de Armagedón es realmente una montaña de derrota para el Estado de Israel. Ese es el significado en el Apocalipsis. Ahora bien, puede que no ocurra, puede que sí. Definitivamente, si no ocurre esa destrucción del Estado de Israel por medio de granizos que pesan 42 kilos, déjenme decirle, no existe ningún granizo que pueda llegar a pesar 42 kilos. Eso es algo imposible de pensar, de imaginárselo. ¿Sabes lo que son 42 kilos? Un hielo de 42 kilos, eso jamás, porque dice que le cae una granizada con granizos de 42 kilos, de un talento cada uno. Así dice en Apocalipsis, imposible que haya granizos de 42 kilos. Quítaselo de la cabeza, eso es algo absurdo. Obviamente, si lees mejor, el Apocalipsis dice que la granizada cae con fuego. Los granizos de 42 kilos caen con fuego, o sea, un pedazo de hielo que en vez de ser hielo trae fuego. ¿Qué te parece? ¿Te parece que lógicamente se está refiriendo a algo? El Apocalipsis es un libro escrito hace 2000 años que se estaba refiriendo a sucesos que podrán ocurrir todavía para hoy en día en el futuro, o que ya han ocurrido en el presente actual, muchos de los sucesos. Y por lo tanto, lo que quiero decir es que también esa gran granizada de granizo de 42 kilos es la referencia a algo del futuro de lo que aquella época podía ser el futuro. Si hubiesen escrito actualmente, quizás hubiese existido otra palabra para describir unos granizos de 42 kilos que cuando caen con fuego. ¿Qué te parece? ¿No es la descripción de unos misiles? Fíjate cuánto pesa un misil. Los misiles pesan exactamente 42 kilos. Búscalo, investígalo, pregúntaselo a un militar. Pesan 42 kilos de saco, o sea, un talento. Es decir, que ese granizo, esa gran granizada sobre Israel no es otra cosa, sobre la tierra de la bestia, el reino de la bestia, no es otra cosa que eso. Ahora bien, yo digo, no es necesario que eso ocurra, o quizás sí, para que todo el mundo se dé cuenta. Lo que quiero decir es que si Estados Unidos
se da cuenta, y no lo diga la gente como Kerry, como McCain, como Obama, que son todos sionistas y todos parten de una misma porquería de conspiración falsaria y falsa, que queriendo dominar el mundo no les importa respetar a nadie ni a nada. Yo admiro a los pueblos y al pueblo estadounidense en general, pero no admiro a ninguno de esos gobiernos y a ninguno de esas personas como McCain, ni siquiera a McCain, porque es una mierda lo que ha dicho de Orbán, una vergüenza lo que ha dicho de Víctor Orbán, y su posición en contra de Rusia también es verdaderamente vergonzosa. Si estuviéramos en los tiempos del comunismo, pero ya no lo estamos, en el tiempo de cuando el comunismo gobernaba Rusia, pero ya no lo estamos. Siento profunda y total pena y vergüenza por gente como Obama, McCain, John Kerry, etcétera, Victoria Nuland, etcétera. Gran vergüenza me dan esas personas como ser humano, me dan vergüenza. Siento vergüenza por su incapacidad de ser razonables en la política. Pero bien podría ser en un futuro que en Estados Unidos llegase al poder todo otro tipo de personas. Que me bastaría fuesen personas razonables, que pongan el país a progresar sin hacer trampas ni hacer y que no se dejen dominar por las televisiones que han dañado totalmente la mente de ese país. Haciéndolo como un backup del alma de las personas, a través también de todas estas sectas protestantes y quién sabe, y todas estas televisiones, Hollywood y otras porquerías. Es algo verdaderamente increíble lo que hacen con la gente en Estados Unidos. No tiene nombre, pero en cambio yo admiraba al pueblo estadounidense antes. Hoy en día, claro, son más obesos, son más todo, pero si regresa a ser el pueblo que era antes, el pueblo es víctima, el pueblo estadounidense es víctima de sus gobernantes masones. Realmente estos masones son el diablo. Verdaderamente hay que desenmascararlos, es necesario, porque si no, o van a acabar con el mundo o van a acabar con la humanidad estando en el mundo. Y ninguna de las dos es buena cosa, ninguna de las dos. Así que hay que pagarlo, ya sea en Europa y sobre todo más aún en Estados Unidos. Porque de que logremos pararlos depende también del futuro de tus hijos y de los míos. Y el futuro del mundo y de la vida en el mundo, en el planeta. Por lo tanto, porque esta gente, si no se para, continuarán con estas transgénicos y con todas las porquerías que están haciendo. No habrá nunca un diálogo, nunca una solución. Recuerden, ellos quieren dividir Europa Occidental de Rusia. Por eso ellos mismos, los judíos de Nueva York, fueron los que financiaron el comunismo, para los intereses de Estados Unidos. Así es, así fue. Y es lógico, como 2 más 2 es 4. Los intereses de Estados Unidos era venderle sus productos a Europa, no perder el comercio con Europa Occidental. Si en cambio hubiese sido unida Europa Occidental con Rusia, hubiesen tenido todas las materias primas que necesitaba Europa, Europa no habría dependido de Estados Unidos. Y Estados Unidos no sería la gran potencia que es hoy. Por lo tanto, dense cuenta, fue Estados Unidos quien financió el comunismo y sobre todo las dos guerras mundiales con el propósito de dividir este del oeste. Ahora, ¿qué sucede? Que Rusia se acabó el comunismo. Todavía quedaron siempre los misiles apuntados, pero esa gran amenaza que tenía todo el mundo, justificadamente preocupado, acabó ya hace más de 24 años. Y entonces ya no es lo mismo, ya no existe esa amenaza, o sea, ya existía la posibilidad de una política de cooperación, de una política más abierta, ¿no?, de parte de Europa, pero Estados Unidos está obligando a países como Francia, Alemania, Italia a que corten el proyecto que ha terminado, entre otras cosas, del South Stream. ¿Por qué? Porque ahí se ve la desesperación de Estados Unidos por dominar el mundo, por estar en necesita para hacerlo esa división, que fue la división que hubo después de la Segunda Guerra Mundial,
gracias al comunismo. El comunismo de una parte, ese bloque de una parte, y de esta otra parte el bloque de nosotros. De esa manera Estados Unidos dominaba. Y recordemos que fue Estados Unidos que financió el comunismo, por tanto también estaba dominando el comunismo en Rusia, Estados Unidos. Y en efecto, banqueros de Nueva York como Armand Hammer eran propietarios de las acciones de la banca central de la Unión Soviética. Y precisamente en la Unión Soviética, cuando vendía su petróleo, cuando era Unión Soviética comunista, vendía su petróleo en dólares, no lo vendía en rublos. O sea que nunca le hizo una verdadera competencia a Estados Unidos, sino que estaban de acuerdo, Unión Soviética y Estados Unidos. ¿Okay? Eran las mismas personas que gobernaban ambos bandos. Y así son hoy actualmente. Por lo tanto, fíjate bien cuánto es sincero lo que diga, no importa cuánta autoridad tenga encima. Fíjate bien la sinceridad de lo que habla, si están haciendo una farsa o no. Si están haciendo una farsa, tienes que darte cuenta, no tienes que tener miedo en no darte cuenta. Por lo tanto, sí, esto es lo que sale hoy en día. El milenarismo, que ya quisiera hacer, eso es lo que se me estaba olvidando, el milenarismo no es otra cosa que creer en el apocalipsis, en el milenio de paz. Dice que luego de que sea derrocado Satanás, el diablo, aquella serpiente antigua, encarcelado, que engaña a todo el mundo, encarcelado por 1000 años, cosa que no ha ocurrido realmente en los últimos 2000 años, por lo tanto todavía falta o ha de ocurrir si creemos en Dios por medio del apóstol de Jesucristo. Creo en el mundo que vendrá, está en el credo católico apostólico, se refiere al milenio, o sea, a lo que se refiere también el milenarismo. Ahora, y aquí les voy a hacer una citación de Joaquín da Fiore, que es considerado culturalmente como si fuese un herético, un hereje, pero en realidad no, fue declarado por el Papa perfectamente católico y también es beato, los milagros, todo, es beato de la Iglesia Católica, recordémoslo. Así que este milenarista era en realidad un beato, casi un santo de la Iglesia Católica. Y aquí hay una cita del libro Liber Concordiae 5, capítulo 84, de Joaquín da Fiore. Las disposiciones de la Santa Escritura nos muestran tres estatus del mundo. El primero, en el cual estuvimos bajo la ley, dice Joaquín da Fiore. El segundo, en el cual estamos bajo la gracia. El tercero, que esperamos pronto, bajo una gracia más amplia. El primer estado fue el del conocimiento, ciencia. El segundo es el del poder de la sabiduría, lo cual le está faltando actualmente a la ciencia, porque hoy en día estamos gobernados por esos del becerro, de esos de la cabra, así que también la ciencia, que es el establishment mismo, está gobernada por lo mismo y le está faltando sabiduría a la misma ciencia, precisamente porque estamos gobernados por gente de otra época, de una época anterior, de una época que ya pasó, o sea, por la gran edad que tienen estas personas, ¿sabes? Lastimosamente es así, hay que reconocer, es así. El tercer estado es el de la plenitud de la inteligencia. ¿Sí? El primer estado es el de la esclavitud servil, el segundo estado es el de la servidumbre filial y el tercer estado es el de la libertad. El primer estado estuvo puesto bajo la luz de las estrellas, el segundo bajo la de la aurora, que es la que en el cual estamos, como dice la canción de Ramazzotti, será la aurora todo el brillo que hará. Y el tercer estado está en el pleno día. Ese es el tercer estado, es el mundo futuro, que no ha llegado, que esperamos, que recitamos en el credo. El primer estatus pertenece pues al Padre, el segundo al Hijo, el cual estamos hoy, y el tercero al Espíritu Santo. Esa es la nueva Pentecostés de la cual habla el Papa Juan Pablo II. ¿Ok? Eso que Joaquín da Fiore verdaderamente era perfectamente católico. Y con esto sí termino y les agradezco a todos por haberme escuchado, por haberme seguido y ojalá que con prudencia puedan entender algo de esto.
sin ninguna duda, con claridad, o al menos considerarlo, simplemente considerarlo sin decirlo, porque eso es lo mejor que se puede hacer, escuchar a otra persona y considerar lo que está diciendo, y no porque es algo personal, porque aquí no he venido a hablar de cosas personales mías, he venido a hablar de estos temas que no son personales, porque siento que es necesario que alguien lo diga públicamente y que ya se comience a repetir, que otros comiencen a repetir también esto, porque yo creo que hay muchas personas fanáticas que repiten cosas que en realidad no son correspondientes a la verdad de lo que dice la Biblia. Y también hay mucha gente tomada, poseída por ese espíritu autoritario que no permite ninguna libertad. Y no permitiendo ninguna libertad no permite ninguna experiencia. Y por ende me he esmerado en no respetar cualquier tipo de autoridad, porque si lo que necesito es ser libre para decir lo que necesito decir, no puedo andarme a pensar que respeto a esta autoridad de esta iglesia o de la otra, no me interesa. Si lo que requiero es la libertad para poder decir estas cosas, pues bien, yo tendré que ser libre para poder expresar lo que tengo que expresar. Si lo que requeriría fuese una disciplina o no una libertad para expresar, entonces me pondría en ese plan para poder decir lo que tenga que decir. En este caso, si algún cura escuchando esto está contrariado, bueno, lo siento mucho. Ustedes no son los únicos que existen en la Iglesia Católica. También hay muchas profecías de videntes católicos que confirman muchas de las cosas que estoy diciendo, con otras palabras, pero con significado igual a lo que estoy diciendo. Estas profecías de videntes católicos y de santos y de altos católicos durante los siglos y sobre todo en el siglo XX, un montón. Estas profecías se han cumplido algunas, pero sobre todo han sido aprobadas por las diferentes conferencias episcopales de los diferentes países como Holanda, México, Ecuador, Venezuela, Italia. Por lo tanto, deben saber, ¿no?, ustedes curas que se han sentido contrariados escuchando lo que he expuesto hasta ahora, deben saber ustedes que hay más opiniones que las vuestras en la Iglesia Católica, que ustedes no son los únicos. Y otra cosa que ustedes deberían saber, porque yo siempre he hablado con curas en mi vida, yo no tengo una mala opinión de los sacerdotes, sinceramente. Es más, aparte de aquellos que son un poquito autoritarios, pero creo que más autoritarios son la gente necia, laica, mucho más que los sacerdotes. Los sacerdotes, yo tengo, al menos en mi experiencia, tengo una muy buena opinión. Desde un punto de vista racional, los considero hasta un buen ejemplo, no como un ejemplo, porque, bueno, más que todo los considero, en lo que respecta a mi experiencia, personas que verdaderamente, la mayoría de los que yo he hablado, usan la razón, bien, hasta enseñan a usar la razón a los demás. Por lo tanto, los sacerdotes católicos yo los considero positivamente, ¿no? Pero está claro que también pueden tener, porque son personas que tienen consideración de los demás. Quizás están acostumbrados porque están acostumbrados a escuchar a otras personas. Lo que sucede es que cuando se trata de cuestiones de iglesia, es cierto, hay muchas herejías, muchas tonterías también, mucho fanatismo. También hay muchos engaños personales de cada quien que lo viven, lastimosamente es así. Pero hablando sobre estos temas de que ha hablado la Biblia, prácticamente, no solamente creo, sino estoy seguro de lo que dije
No es que estoy seguro, es que lo demostré. Lo que dije corresponde exactamente a lo que dice ahí en el Apocalipsis, en la Biblia. Y por lo tanto, pocas dudas. Claro, yo no estoy diciendo que yo sé todo, cómo va a ser y cómo será, y que yo soy el Dios, que no, eso habrá que verlo. Pero de todo lo que puede ser, lo que será, lo que dije, será. Yo le digo, en los detalles no me he puesto en mínimos detalles, porque eso hay que irlo a cada quien. No puedo predecir el mínimo detalle del futuro, pero sí creo en el mundo futuro, ¿no? Y sí, hay sacerdotes que dicen que no, que el apocalipsis es algo que ya ocurrió en efecto, sí, ya Jerusalén fue destruida, pero lo será nuevamente. Eso es al menos lo que yo entiendo. Ahora otros dicen que no, que lo que viene es el Jerusalén que viene del cielo. Mire, si los judíos fuesen tan buenos hoy en día, me lo creería. Pero como son a raíz de tantos males, miren nada más lo que hacen, cómo tratan a los palestinos, quién se lo va a creer? ¿No? Realmente todo lo que yo he dicho también en contra de este grupo de personas fanáticas y malvadas llamadas los judíos, obviamente no pueden ser todos, pero sí los jefes y el judaísmo en sí, no es el sionismo. El sionismo claramente sí es, pero el sionismo es otra cosa que el judaísmo. O sea, quien dice que el judaísmo es diferente al sionismo, miente, miente. Claro que hay judíos que van a estar en contra del Estado de Israel. Claro que hay personas que van a mantener su criterio y su raciocinio, porque no es que tú tienes que ser de parte. Puede ser un judío, un profesor judío, un rabino judío, quien sea, que se da cuenta de estos horrores, de estas masacres, o de cosas, o de engaños que han hecho los judíos, y te dice, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque tu conciencia te lo dice. No es que tú, por ser judío, no eres hombre, no eres humano. Claro que sigue siendo humano. Lo que pasa es que el judaísmo ha engañado a la gente de cierta manera, y sobre todo a la gente que lo sigue, al judaísmo, cuya mayoría de personas no son ni siquiera descendientes de aquellos judíos de allá de los tiempos bíblicos, sino de conversos al judaísmo. Pero eso no importa, no tiene nada que ver. Aquí no hay judío, ni griego, ni bárbaro, ¿entiendes? Ni pagano, aquí todos somos uno, porque todos somos hombres, todos somos personas, de cualquier lado vengamos, que podríamos muy bien tener raciocinio, usar la razón y no lo contrario, dejar de usarla. Por lo tanto, no es cuestión que si tú eres judío o no judío, si tú eres esto, no tiene nada que ver. Que si unos pueden ser superiores a otros, que si son más inteligentes, sí, pueden haber personas mucho más inteligentes que yo, lo sé muy bien, pueden haber personas menos, no importa. Es una cuestión de que hay que reconocer, aunque no seamos perfectos, porque definitivamente no lo somos todos, ¿no? Y ni siquiera pocos, que yo sepa, ni yo ni otros. Entonces, pero más allá de todas estas pecados, imperfecciones, hay que reconocer de fondo esa dignidad, ¿no?, que tienen todos los seres humanos en cuanto tales. Y eso hoy en día ya está, de tanto repetirlo, parece que es una propaganda. Y es lo único que no es una propaganda en todo lo que es una propaganda actual. Lo único que no es propaganda, sino que es verdad, es eso, es la dignidad de la persona, reconocida por los derechos humanos. Y por lo tanto, esto es algo muy trascendente, esto es algo muy importante, no es solamente una propaganda, no es solamente algo de que aprenderse. Ahora vamos a ponernos este plan, no es eso. Es que estamos acostumbrados a ver las cosas así, realmente es una pena, porque yo pienso que de esta manera no estamos acostumbrados a ser sinceros realmente. Así que mi augurio es que sí lo seamos y simples al mismo tiempo. Chao.